Clarice estaba de pie junto al amplio ventanal de su galería, observando distraídamente cómo las primeras gotas de lluvia dejaban huellas húmedas en el cristal. El día gris de otoño daba una profundidad especial a los cuadros que colgaban de las paredes, obras de un joven abstraccionista cuya exposición iba a inaugurarse dentro de 3 días. «Señorita Montrose, el mensajero ha traído los nuevos catálogos», apareció Verity tan silenciosa como siempre. Y Arforum llamó, queriendo concertar una hora para una entrevista. «Señora», se corrigió Clarice, volviéndose hacia su ayudante. «Los catálogos van directamente a la sala principal. Tenemos que comprobar la calidad de la impresión. Y la entrevista…» lo pensó un segundo. «Fijémosla para el próximo martes por la tarde». Verity golpeó rápidamente la pantalla de su tableta, tomando notas. Con 23 años y licenciada en Bellas Artes, se había incorporado a la galería hacía 4 meses y había demostrado ser todo un hallazgo. Meticulosa, ejecutiva, con buen gusto y, sin embargo, lo bastante humilde como para aprender. Clarice se acercó a la pared central, donde colgaba el lienzo más grande de la próxima exposición, un derroche de pinceladas rojas y negras que recordaban a una explosión o a un grito. El artista lo había titulado Premonición. Pasó la mano por el aire, trazando el contorno del cuadro. «Verity, vamos a moverlo un poco a la derecha. La iluminación es mejor aquí». Trabajar en la galería era para Clarice algo más que un negocio. Cada exposición requería un enfoque especial. La luz, la disposición, la secuencia de las obras creaban una historia que los visitantes leían inconscientemente. En 7 años, Montrose Art se ha convertido en una de las galerías de arte contemporáneo más respetadas de la ciudad. Todos los críticos clave están confirmados para asistir a la inauguración, comprobó Verity en la lista. Y 3 coleccionistas interesados en la obra anterior de Morgan. Estupendo. Asegúrate de que estén sentados en diferentes partes de la sala. No quiero que se influyan mutuamente. Clarice miró el reloj. Las 6:30. En el pasado, habría estado de camino a casa a esa hora para tener la cena lista a tiempo para el regreso de Aidan. Ahora, de todos modos, llegaría tarde a la oficina. Proyecto complicado, cliente importante, reunión urgente. Las explicaciones cambiaban, pero la cuestión seguía siendo la misma. «¿Te quedarás más tiempo hoy?», preguntó a Verity. «Tengo que terminar de colgar y comprobar la iluminación». La joven ayudante asintió con evidente entusiasmo. Clarice conocía esa mirada. Para Verity, cada noche en la galería era una lección fascinante. Era la misma mirada que la propia Clarice había tenido 15 años atrás, cuando se iniciaba en el mundo del arte. Pasaron las 3 horas siguientes cambiando cuadros de sitio, ajustando luces y discutiendo la disposición de los muebles para el buffet. Verity tomaba nota de todos los comentarios y sugerencias, cuidándose de vez en cuando de ofrecer su propia opinión. Clarice apreciaba esta cautela. La chica entendía claramente la línea que separa la iniciativa de la arrogancia. El teléfono vibró. Un mensaje de Aidan. «Esta noche es muy tarde. No me esperes levantada para cenar». Clarice miró la pantalla sin expresión. Antes, esos mensajes eran motivo de preocupación, luego de irritación. Ahora, solo aceptación cansada. «Eso es todo por hoy», le dijo a Verity. «Mañana por la mañana revisaremos los catálogos y ultimaremos la lista de invitados». Ya en el coche, Clarice se sorprendió pensando que no recordaba la última vez que Aidan y ella habían cenado juntos. ¿Hace una semana? ¿2? El tiempo parecía desenfocarse, como uno de los lienzos de la galería. Bordes borrosos, formas indistintas, incertidumbre que se hacía pasar por un recurso artístico. En casa, se preparó un sándwich y un vaso de vino, y puso música clásica. La gran casa parecía desacostumbradamente silenciosa. Clarice se asomó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en un lienzo borroso de luces de coches que pasaban y reflejos de escaparates. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Sage. «¿Desayunamos mañana? Tenemos que hablar de tu idea de la serie de exposiciones fotográficas». «A las 9, como siempre», respondió Clarice. Subió al dormitorio y sacó una carpeta con el papeleo de la próxima exposición. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse del vacío que poco a poco llenaba su matrimonio. Aidan parecía disolverse en una colección de mensajes telefónicos y ocasionales desayunos de trabajo. Mirando los papeles, Clarice recordó cómo lo había conocido, en una subasta benéfica de arte,
Entonces, la había impresionado con su interés por la pintura, haciéndole preguntas inteligentes y escuchando atentamente sus explicaciones. Ahora, cuando ella intentaba hablarle de la nueva exposición, sus ojos solo leían un educado aburrimiento. A las 12:30, la puerta principal se cerró de golpe. Un minuto después, se oyeron los pasos de Aidan subiendo las escaleras. Miró hacia el dormitorio. ¿Sigues despierta? Estoy trabajando. Clarice levantó la vista de sus papeles. ¿Cómo te ha ido el día? Difícil, se aflojó la corbata. Un nuevo proyecto lleva mucho tiempo. Aidan parecía cansado, pero había algo más en su cansancio, alguna tensión interior que ella no había notado antes. ¿Has cenado? Sí, en la oficina, se dirigió al baño. No me esperes, trabajaré un poco más en la oficina. Clarice asintió, aunque él ya no podía verlo. Antes habían hablado durante largos ratos antes de acostarse, compartiendo impresiones, haciendo planes. Ahora sus diálogos parecían conversaciones triviales entre desconocidos. Miró el reloj. Eran las 12 menos cuarto. Mañana tendría que estar temprano en la galería antes de encontrarse con Sedge. Clarice dobló los papeles y apagó la luz. La voz apagada de Aidan provenía del estudio, al parecer hablando por teléfono. Clarice cerró los ojos, tratando de no escuchar lo que decía. El Old Mill Café estaba en un edificio histórico, y por las mañanas siempre olía a bollería recién hecha y café. Clarice había madrugado. No había dormido bien la noche anterior, y Aidan se había marchado antes de que ella se despertara. «Buenos días, cariño». Sage Holbrook se sentó en la silla de enfrente, elegante incluso a las 9 de la mañana. «Pareces cansada. Mucho trabajo». Clarice dio un sorbo a su café. «La exposición es dentro de 3 días». ¿Solo trabajo? Sage la conocía demasiado bien para creer una explicación tan simple. Eran amigas desde hacía más de 15 años, desde que Clarice acababa de empezar a trabajar en el mundo del arte. Aidan casi nunca está en casa. Clarice pasó el dedo por el borde de la taza. Ayer llegó a las 12:30. Hoy se ha ido antes de las 7. Cariño. Sage le cubrió la mano con la suya. Tal vez sea una época muy difícil en el trabajo. Clarice sonrió irónicamente. ¿Sabes qué es lo más raro? Ni siquiera puedo decirte cuándo empezó. Todo se difumina como una acuarela bajo la lluvia. Se tocó el dedo anular, donde solía llevar el anillo de su abuela. El dedo estaba inusualmente vacío. El anillo llevaba una semana en reparación. A menudo pienso en la abuela, dijo Clarice de repente. Sobre todo últimamente. Tayula Vance era una leyenda en el mundo del arte. Empezó como simple historiadora del arte en una pequeña galería y acabó siendo dueña de su propia casa de subastas. Su ojo para el talento era inconfundible. Fue la primera en detectar a muchos de los artistas que más tarde se hicieron famosos. ¿Recuerdas su despacho? Clarice sonrió al recordarlo. Las paredes repletas de cuadros, el viejo escritorio, el olor a café y pinturas al óleo. «Y ese anillo», asintió Sedge. «Siempre me pareció mágico. Era un anillo especial, de platino, con un gran zafiro de un raro tono azul verdoso y un puñado de pequeños diamantes. El bisabuelo de Clarice lo había traído de Europa en los años 30, huyendo de los nazis. Era lo único que había sobrevivido de los objetos de valor de la familia. La abuela siempre decía que este anillo era la historia de nuestra familia», dijo Clarice en voz baja. «Me contó que su abuelo le propuso matrimonio 2 veces. La primera vez ella lo rechazó, diciendo que estaba demasiado ocupada con su carrera. ¿Y qué cambió?», me dijo. «Un día me di cuenta de que le quería más que a mi miedo a perder mi independencia. Vivieron juntos durante 42 años, hasta el día de su muerte». Sage miró a su amiga con atención. «¿Te estás comparando con ella?». «Puede ser», Clarice se encogió de hombros. «Es que la abuela siempre sabía lo que quería, y ahora ni siquiera estoy segura de lo que pasa en mi propia casa». Hablando del anillo, Sage cambió de tema al notar el abatimiento de su amiga. «¿Dijiste que lo estaban reparando?». «Sí», Aidan se dio cuenta de que uno de los insertos se tambaleaba, hizo Clarice una mueca. «Se ofreció a restaurarlo. Dijo que conocía a un excelente artesano». «¿Hace cuánto tiempo?». «Hace una semana. Estaba tan ocupada preparando la exposición que ni siquiera le pregunté los detalles. Dijo que podría tomar un tiempo para conseguir la piedra correcta si tenía que ser reemplazado». Sedge estaba a punto de decir algo, pero en ese momento vibró el teléfono de Clarice. Un mensaje de Verity. «Necesito tus órdenes para la iluminación del vestíbulo oeste inmediatamente». «Lo siento, tengo que irme».
se levantó Clarice. Los preparativos para la exposición están en plena marcha. Manténme informada, se despidió Sedge con un abrazo. Y no solo sobre la exposición. La galería estaba en su habitual ajetreo previo a la exposición. Los montadores estaban instalando iluminación adicional, y Verity coordinaba el proceso, comprobando los planos. Clarice se sumergió en su trabajo, tratando de no pensar en el dedo vacío o en el hecho de que su marido no había mencionado el anillo en una semana. Por la noche, cuando llegó a casa, Aidan ya estaba allí inesperadamente. Estaba sentado en el salón con su portátil. ¿Cómo van las cosas con el anillo?, preguntó Clarice al pasar. ¿Ah? Levantó la vista de la pantalla. Ah, sí, el joyero dijo que tardaría más. Un trabajo complicado. Algo en su tono la hizo detenerse, pero en ese momento sonó su teléfono. Aidan lo contestó rápidamente y salió al estudio dejando caer. Llamada importante. Clarice subió al dormitorio. Había una vieja fotografía sobre el tocador. La abuela Tayulá en su estudio, con un anillo familiar brillando en su mano. Nunca dejes que el miedo te impida ver la verdad, le gustaba decir. Me pregunto qué diría ahora. El día de la inauguración de la exposición fue frenético. Clarice había pasado 14 horas en la galería, comprobando cada detalle, desde la disposición de las copas hasta la iluminación de los cuadros. Aidan, como de costumbre, llamó por teléfono. Lo siento, hoy no puedo ir a la inauguración. Hay una reunión urgente con los inversores. Por supuesto, respondió con voz firme. Lo comprendo. La exposición fue un éxito. Las críticas fueron favorables y se vendieron 2 cuadros justo en la inauguración. Clarice sonrió mecánicamente. Dijo las palabras adecuadas. Estrechó las manos. A las 11:30, cuando los últimos invitados se habían marchado, se hundió en una silla de su estudio. Una noche estupenda. Verity recogió los vasos vacíos. Estás guapísima. Gracias, sonrió Clarice cansada. Tú también estabas estupenda. Vete a casa, yo cierro. Se quedó sola y sacó el teléfono para consultar los correos electrónicos del trabajo y las críticas en las redes sociales. Varios críticos ya habían publicado sus primeras impresiones sobre la exposición. Hojeó las noticias hasta que su mirada captó un destello familiar. Al principio, Clarice ni siquiera se dio cuenta de qué era lo que la había alertado. La foto era normal, una mujer joven en una cafetería, una mano elegante con dedos largos sosteniendo una taza de café. En el dedo anular llevaba un anillo, su anillo, el anillo de su abuela. El aire parecía congelarse en sus pulmones. Clarice amplió la fotografía. No había duda. El zafiro único no podía confundirse con ninguna otra cosa. Comprobó el perfil. Índigo Pryor, 26 años, periodista. Las 2 horas siguientes pasaron como un borrón. Clarice estudió metódicamente la página de Índigo. Fotos, publicaciones, comentarios, joven, guapa, ambiciosa, escribe sobre cultura y arte. El anillo había aparecido en su mano hacía una semana, exactamente cuando Aidan supuestamente se lo había dado para que lo reparara. A las 3 de la madrugada, seguía sentada en la galería vacía, hojeando las redes sociales de Índigo Pryor. Poco a poco se iba formando una imagen. Eventos compartidos en los que Aidan podría haber estado presente, conocidos comunes, pistas en los comentarios. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿O no quería darse cuenta? Su teléfono vibró, un mensaje de su marido. Llego tarde, no me esperes despierta. Clarice miró la pantalla con una especie de interés indiferente. Me preguntaba si él estaría con ella ahora. ¿Admirando el anillo en su dedo? Su primer impulso fue llamar a Aidan, montar una escena, exigirle una explicación. Pero algo la detuvo. Tal vez fuera la voz de la abuela de Tayulá en su cabeza. La venganza es un plato que se sirve frío. Clarice abrió su portátil y empezó a buscar información sobre Índigo Pryor. Periodista especializada en temas culturales, escribe para varias publicaciones en línea. Ambiciosa, a juzgar por sus mensajes, sueña con tener su propia columna en una publicación importante. Aparece a menudo en eventos culturales, probablemente donde conoció a Aidan. En una de las fotos, Índigo posa con una copa de champán, mostrando orgullosa su anillo. El pie de foto decía, a veces los regalos más valiosos provienen de quienes realmente comprenden su significado. Clarice sintió un escalofrío en su interior. No solo rabia, sino una ira helada y cristalina. Aidan no solo la había engañado, sino que le había regalado lo único que la unía a su familia, a su pasado, a su abuela. Se lo había dado a una mujer que ni siquiera se daba cuenta del verdadero valor de ese anillo. Respiró hondo y exhaló lentamente.
No, actuar precipitadamente no era una opción. Tenemos que pensarlo detenidamente. Tenía la ventaja de que ellos no sabían que ella lo sabía. Clarice volvió a mirar el perfil de Índigo. Estaba claro que la joven periodista intentaba dar la impresión de ser una sofisticada conocedora de arte. Bueno, quizás ahí estaba la solución. Cerró la galería y subió al coche. La ciudad estaba inusualmente tranquila por la noche. En casa, lo primero que comprobó Clarice fue que Aidan aún no había vuelto. En el dormitorio, sacó una vieja fotografía de su abuela y se quedó mirándola largo rato. «Estarías orgullosa de mí», dijo en voz baja. «No actuaré impulsivamente, lo haré todo bien». Clarice abrió su diario y empezó a escribir. Le llevará un tiempo organizarlo todo, pero tiene la ventaja de conocer el mundo del arte desde dentro, y a juzgar por los artículos de Índigo, solo finge entenderlo. Aidan llegó a casa sobre las 5 de la mañana. Clarice se hizo la dormida, escuchándole intentar desvestirse en silencio en la oscuridad. Olía a perfume caro, no al de ella. «Disfrútalo mientras puedas», pensó, mirando su silueta en la oscuridad. «Pronto te darás cuenta de que algunas cosas tienen un precio demasiado alto». Las redes sociales de Índigo Pryor resultaron ser un auténtico tesoro de información. Clarice estudió metódicamente su vida, observando patrones. Los miércoles la chica trabajaba desde el Bluebird Café de la Cuarta Avenida, los viernes asistía a exposiciones y actos culturales, y los fines de semana solía aparecer por la librería Foliant para participar en tertulias literarias. Clarice estaba sentada en su despacho, repasando los artículos de Índigo. La joven periodista había intentado escribir sobre arte, pero sus escritos delataban un conocimiento superficial del tema. Utilizaba frases hechas y términos rebuscados, sin entender claramente su significado. «Señorita Montrose», Verity miró hacia el despacho. «Han llamado The Art Review y quieren entrevistarla sobre las nuevas tendencias del arte contemporáneo». «¿Quién va a hacer la entrevista?», preguntó Clarice, adivinando ya la respuesta. «Índigo Pryor». Clarice sonrió lentamente. «Diles que estoy ocupada los próximos 15 días. Diles que se pongan en contacto con mi ayudante más tarde para coordinar una hora». Por la noche, preparó la cena, por primera vez en mucho tiempo. Aidan levantó las cejas sorprendido al entrar en el comedor. «Decidí tomarme un descanso del trabajo», explicó ella, disponiendo los filetes en los platos. «Últimamente era muy raro que cenáramos juntos». Parecía un poco confuso. «Sí, claro, gracias». Clarice mantuvo una conversación distendida durante la cena, sobre la exposición, sobre los nuevos artistas, sobre los planes de la galería. Aidan contestó distraído, mirando el teléfono de vez en cuando. «¿Era urgente?», preguntó ella. «No, solo cosas del trabajo», colgó el teléfono. «Perdona, hablabas de la exposición». Clarice continuó el relato, observando atentamente a su marido. Antes se interesaba mucho por su trabajo. Ahora tenía la mirada perdida. Al día siguiente, Aman estaba en el Bluebird Café. Índigo estaba sentada en una mesa junto a la ventana, tecleando algo en su portátil. Un anillo brillaba en su dedo. Clarice pidió un café y se sentó para poder ver a la chica pero pasar desapercibida. Índigo se distraía a menudo de su trabajo consultando su teléfono. Cada vez que lo hacía, esbozaba una sonrisa especial, la misma que Clarice había visto una vez en el espejo cuando recibía mensajes de Aidan. El viernes, Clarice asistió a la inauguración de una exposición en la Modern Gallery. Sabía que Índigo estaría allí. La chica lo había anunciado en su blog. Aidan trabajaba hasta tarde. Índigo revoloteaba entre los invitados, tomando notas en su cuaderno y fotografiando las obras de arte. Estaba claro que intentaba parecer profesional, pero sus comentarios delataban un enfoque amateur. «Es increíble el uso de la luz y la sombra, ¿verdad?», dijo lo bastante alto como para que la oyeran los que estaban cerca. Como un Rembrandt. La composición abstracta de la pared no tenía nada que ver con la técnica del maestro holandés. En casa, puso al día sus notas. Índigo vivía sola en un piso de la zona oeste de la ciudad. Le gustaban ciertos cafés y restaurantes, y se esforzaba por proyectar una imagen de intelectual. Su punto débil era su deseo de reconocimiento en el mundo del arte, al que intentaba pertenecer desesperadamente. Trabajando hasta tarde, Aidan se asomó al estudio. «Estoy preparando material para la próxima exposición». Clarice cerró el portátil. «¿Qué tal te ha ido el día?» «Bien», hizo una pausa. «Escucha, se supone que tengo que estar en una conferencia en Boston el próximo fin de semana». «Conferencia en Boston», anotó Clarice más tarde en su cuaderno.
Ya sabía que Índigo tenía previsto viajar a la misma ciudad en los mismos días, aparentemente para escribir un artículo sobre las galerías locales. Había pasado una semana de observaciones. Clarice había reunido suficiente información sobre Índigo, sus hábitos, sus ambiciones, sus debilidades. Ahora era posible pasar a la siguiente fase del plan. Sacó la tarjeta de visita que había recogido en la inauguración de la exposición. Índigo Pryor, periodista. Era hora de conocerse mejor. El vernissage de la galería Art Nouveau era el lugar perfecto para un primer encuentro. Clarice sabía que Índigo estaría allí. La chica nunca se perdía un acontecimiento importante en el mundo del arte. Además, el dueño de la galería era amigo de Clarice, lo que le daba cierta ventaja. James saludó a la dueña de la galería. Es una exposición preciosa. La sección central es especialmente impresionante. Me alegro de que hayas podido venir. James la besó en ambas mejillas. Por cierto, hay aquí un joven periodista al que le gustaría mucho hablar contigo. Clarice se mostró ligeramente sorprendida. Sí, escribe para la Art Review. Una chica muy persistente, sonrió. ¿La llamo? Tal vez. Clarice dio un sorbo a su champán. Siempre es interesante hablar con colegas jóvenes. Unos minutos después, Índigo estaba de pie frente a ella, radiante de emoción. El anillo brillaba en su dedo, pero Clarice ni siquiera lo miró. S.R.A. Montrose, es un gran honor. Índigo estaba prácticamente radiante. Llevo mucho tiempo siguiendo el trabajo de su galería. ¿Solo Clarice? Sonrió afectuosamente. ¿James me ha dicho que escribes para la revista de arte? Sí, estoy haciendo un artículo sobre las tendencias actuales del arte. Índigo sacó un cuaderno. Quizá puedas encontrar tiempo. Aquí no, la interrumpió suavemente Clarice. Es difícil hablar de arte en serio en medio de una conversación trivial. ¿Qué me dices de comer mañana? Los ojos de Índigo se abrieron de sorpresa y alegría. Eso sería maravilloso. Café Lawrence en la 7ª, a la 1, dijo Clarice, nombrando un restaurante donde Aidan no aparecería. Y no tomemos notas, solo hablemos. Al día siguiente Índigo llegó al restaurante 15 minutos antes. Clarice la observó a través de la ventana. La chica estaba claramente nerviosa, arreglándose el pelo y comprobando su teléfono. Espero no haberte hecho esperar demasiado. Clarice se acomodó en la silla de enfrente. No, yo también he venido demasiado pronto, se sonrojó Índigo. Es que estoy muy contenta de poder hablar contigo. Durante el almuerzo, Clarice escuchó atentamente el entusiasta discurso de Índigo sobre arte, insertando de vez en cuando un comentario acertado. La chica era inteligente, pero sus conocimientos seguían siendo superficiales. ¿Sabes?, dijo Clarice cuando llegó el postre. Tienes algo de mi abuela. ¿De veras? Índigo dio un paso adelante. Sí, el mismo interés por el arte. También empezó como periodista, sonrió Clarice. Luego se convirtió en una de las expertas más respetadas del país. He leído sobre Tayula Vance, admitió Índigo. Es una leyenda. Siempre decía que lo más importante en nuestro trabajo es la capacidad de ver detalles que otros pasan por alto. Clarice la miró detenidamente. Tú tienes ese don. Índigo resplandeció ante el cumplido. ¿De verdad lo crees? Por supuesto que lo creo. Solo te falta práctica. Clarissa hizo una pausa. ¿Sabes qué? Ven a mi galería alguna vez. Podría enseñarte algo interesante. Sería estupendo. Después de comer, intercambiaron números de teléfono. Índigo estaba literalmente radiante de felicidad. Claro que sí. Clarice Montrose le había ofrecido ser su mentora. Por la noche, mientras navegaba por las redes sociales, Clarice vio el nuevo post de Índigo. A veces conoces a gente que te cambia la vida. Hoy ha sido un día así. Clarissa cerró el portátil y miró la foto de su abuela. Tenías razón, dijo en voz baja. La paciencia es realmente el arma más importante. Cuando Aidan regresó, estaba trabajando en su despacho, planeando una visita a una galería para una joven promesa del periodismo. ¿Qué tal el día?, le preguntó. Genial, respondió Clarice. He conocido a una persona muy interesante. La Montrose Art Gallery se preparaba para cerrar cuando apareció Índigo. Había estado pasando por allí con regularidad durante los últimos 15 días, con diversos pretextos, ya fuera para hablar de una nueva exposición o para consultar un artículo. Llegas justo a tiempo, dijo Clarice mientras terminaba de organizar los cuadros para la exposición de mañana. ¿Puedes ayudarme a colgarlos? Índigo se acercó.
Un anillo brilló en su dedo y Clarissa sintió la familiar punzada de dolor que había aprendido a ocultar bajo una sonrisa amistosa. «¿Qué anillo tan poco corriente?», dijo despreocupadamente mientras le tendía el siguiente cuadro a Índigo. «¿Vintage?» «Sí», se alegró Índigo. «Un regalo de persona especial. 30 años a juzgar por el diseño». Clarissa examinó la joya con profesionalidad. Un trabajo poco común. «¿A que sí?» Índigo hizo girar el anillo con orgullo en su dedo. Dijo que lo había elegido especialmente para mí, que era tan único como nuestra relación. «Nuestra relación», dijo, pero Clarissa sonrió comprensiva. «Suena romántico. ¿Me lo contarás?» Se instalaron en el estudio de Clarissa con una botella de vino. La historia que estaba contando Índigo le resultaba a la vez familiar y extraña, como mirar su vida en un espejo torcido. «Está casado», admitió Índigo tras la segunda copa. «Pero hace tiempo que su matrimonio se ha convertido en una formalidad. Viven como vecinos». «¿A qué se dedica su mujer?», preguntó Clarissa con indiferencia. «Sinceramente, no lo sé con exactitud». Índigo se encogió de hombros. «Algo relacionado con el arte. Creo que trabaja en un museo o algo así. No le gusta hablar de ella, siempre hace oídos sordos». «Oh, está por ahí con sus cuadros». «¿Cuánto tiempo lleváis relación?», preguntó Clarissa, sirviendo el vino. 4 meses, dijo Índigo sonriendo soñadoramente. Cuando estamos juntos, se convierte en una persona diferente, más vivo, más real. Últimamente incluso está pensando en el divorcio. Clarissa casi se atraganta con el vino. Era una noticia. «Un gran paso», dijo en tono neutro. «Sí, pero no es el momento adecuado», bajó la voz Índigo. «Está teniendo algunas dificultades en el trabajo. No quiere entrar en detalles, pero puedo intuir que está preocupado». Eso llamó la atención de Clarissa. De hecho, últimamente se había dado cuenta de que Aidan a menudo se quedaba hasta tarde con los papeles, hablando por teléfono durante largos ratos en voz baja. Aquella tarde, después de que Índigo se marchara, Clarissa abrió el portátil de su marido. Conocía la contraseña. El día de su boda, Aidan no la había cambiado en años. La carpeta Trabajo mostraba extrañas hojas de cálculo de contabilidad de doble entrada. Clarissa no era una experta en finanzas, pero incluso ella podía ver que algo iba mal. Demasiado dinero pasaba por cuentas en el extranjero. Demasiadas discrepancias en los informes. Estaba haciendo copias de algunos documentos cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Cerró rápidamente el portátil y subió al dormitorio. «¿Sigues despierta?». Aidan se asomó a la habitación. «Trabajo hasta tarde», sonrió. «¿Qué tal el día?». «Bien», se aflojó la corbata. «Mañana tengo una reunión importante y tengo que hacer papeleo. No te quedes despierto hasta muy tarde». Clarissa le besó la mejilla, notando el aroma familiar del perfume Índigo. En su despacho, sacó copias de los documentos. Algo le decía que podía ser importante, muy importantes. En su teléfono sonó un mensaje de Índigo. «Gracias por lo de hoy. No sabes cuánto significa para mí nuestra amistad». Clarissa miró la foto de su abuela. «¿Sabes?», susurró. «A veces los regalos más preciados van a parar a quienes se dan cuenta de su importancia». Pero esta vez no. Abrió su agenda y tomó nota para ponerse en contacto con un amigo de Hacienda. Parecía llegado el momento de indagar más. El Bluebird Café no estaba abarrotado. Clarissa eligió una mesa en un rincón desde donde tenía una vista despejada de toda la sala. Mark Holliday, su antiguo compañero de Hacienda, llegaba 10 minutos tarde. «Lo siento», se hundió en la silla de enfrente. La reunión se había alargado demasiado. «No pasa nada». Clarissa le acercó una carpeta. «Échale un vistazo». Mark echó un vistazo a los documentos, con las cejas cada vez más arqueadas. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó por fin. «No importa. Dime qué te parece». Sacudió la cabeza. «Es un esquema clásico de blanqueo de dinero en paraísos fiscales. Pero la magnitud del asunto», silbó. «Su marido está haciendo un gran juego». «¿Cómo de grande?». «Basándonos en estos números, estamos hablando de millones. El dinero de los clientes se canaliza a través de empresas fantasma. Parte de él se deposita en cuentas en el extranjero». Mark dio unos golpecitos con el dedo en una de las hojas de cálculo. «¿Ves estas transferencias? Son regulares, pero las cantidades cambian constantemente. Es un buen disfraz si no sabes dónde mirar». Clarissa tomó un sorbo de café. «Necesito detalles, cualquier cosa que puedas encontrar». «Llevará tiempo», advirtió Mark. «Y es peligroso.
Si lo que estoy viendo es cierto, tu marido y sus socios podrían ser condenados a penas graves de cárcel. ¿Cuánto tiempo necesitas? Una semana, tal vez 2. Hay que tener cuidado de no asustarlos antes de tiempo. Clarice asintió. Manténme informada. Aquella tarde se sentó en la galería, revisando los documentos copiados del portátil de Aidan. Ahora que sabía qué buscar, la imagen era cada vez más clara. Los nombres de las empresas se repetían, formando una compleja red de flujos de dinero. Señora Montrose, Verity se asomó al despacho. El señor Richardson quiere verla. Clarice frunció el ceño. Howard Richardson era uno de los clientes de Aidan. Hazle pasar. Richardson parecía alarmado. Lamento el retraso de la visita, señora Montrose. He intentado ponerme en contacto con su marido, pero no contesta al teléfono. ¿Ha ocurrido algo? Tal vez, titubeó. Verá, he estado revisando mis inversiones y he descubierto algunas discrepancias. Clarice escuchó atentamente su relato. La historia de Richardson confirmó sus sospechas. Aidan estaba utilizando el dinero de los clientes para su propio fraude. Al día siguiente quedó con Indigo para comer. La chica estaba inusualmente callada. ¿Había ocurrido algo?, preguntó Clarice. Últimamente se comporta de forma extraña. Índigo hizo girar el tenedor entre sus manos. Nervioso. Dijo que había problemas en el trabajo, pero no quiso explicar de qué se trataba. Todo el mundo pasa por momentos difíciles, dijo Clarice en voz baja. Sí, supongo. Índigo acarició distraídamente el anillo. A veces creo que oculta algo. No tienes ni idea de cuánta razón tienes, pensó Clarice. Una semana después, Mark llamó. Tengo algo interesante. ¿Quedamos? En su despacho, Clarice miró los nuevos documentos. Aidan y sus socios llevaban años construyendo su plan. Utilizaban el dinero de sus clientes para operaciones arriesgadas, cubriendo sus pérdidas con nuevas inversiones. La clásica estafa piramidal disfrazada de negocio legítimo. ¿Qué vais a hacer?, preguntó Mark. Todavía nada. Clarice reunió los documentos. Pero cuando llegue el momento, esta información será muy útil. En casa escondió la carpeta en la caja fuerte donde solía guardarse el anillo de su abuela. Aidan llegó tarde a casa, como de costumbre. ¿Un día duro?, preguntó ella. Sí, se frotó los ojos. Mucho trabajo. ¿Quizá necesites ayuda? Clarice miró a su marido con atención. No, sacudió la cabeza con rapidez. Me las arreglaré. Ya veremos, pensó ella mientras lo veía caminar hacia el dormitorio. Ahora tenía un arma más fuerte que el anillo familiar. Solo le quedaba elegir el momento adecuado para atacar. ¿Por qué no quiere ir contigo a la inauguración de la exposición? Clarice removió distraídamente su café, observando la reacción de Índigo. Al fin y al cabo, es un acontecimiento importante para tu carrera. Estaban sentadas en la cafetería favorita de Índigo. Durante el último mes, estas reuniones se habían convertido en algo habitual. 1 o 2 veces por semana, siempre a la misma hora, cuando Aidan estaba ocupado en el trabajo. Dice que no puede una reunión importante con inversores. Índigo se encogió de hombros, pero Clarice pudo ver la sombra de la decepción en su rostro. Lo comprendo, el trabajo es lo primero. Hizo una pausa. Sin embargo, cuando un hombre está realmente interesado en una mujer, encuentra la forma de apoyarla en los momentos importantes. Índigo frunció el ceño, girando el anillo en su dedo. ¿Tú crees? Solo comparto mi experiencia, sonrió Clarissa suavemente. Después de todo, escribes sobre arte. Es tu profesión. Es extraño que no muestre interés por esa parte de tu vida. La semilla de la duda había sido sembrada. Clarice vio cómo empezaba a germinar. Al día siguiente se encontró con Howard Richardson en el vestíbulo del centro de negocios donde estaba el despacho de Aidan. Señora Montrose, parecía preocupado. Estaba a punto de llamarla. ¿Tiene un minuto? En la cafetería de la planta baja, Richardson le mostró los nuevos papeles. Hay algo mal aquí. Las sumas no cuadran y su marido evita las respuestas directas. Quizá deberíamos ver a otro consejero, sugirió Clarice inocentemente. Lo he intentado, pero hay una cláusula en el contrato sobre importantes penalizaciones por cancelación anticipada. ¿Es cierto? Clarice hizo una nota mental para comprobar los demás contratos. Esa tarde se encontró con Índigo en la galería. La chica estaba ayudando a colgar cuadros para una nueva exposición. «¿Sabes?», dijo Clarice con indiferencia. «Me he dado cuenta de que escribes menos sobre arte». «Sí», suspiró Índigo. «No tengo tiempo suficiente. Además,
Cree que debería concentrarme en temas más serios. ¿Eso ha dicho? Clarice enarcó una ceja. Interesante. ¿Qué considera él serio? Bueno, finanzas, economía. ¿Te refieres a las cosas de las que sabe? Clarice negó con la cabeza. Era extraño aconsejar a un hombre que abandonara algo que amaba y sabía hacer. Índigo permaneció en silencio, pero su rostro se volvió pensativo. La semana siguiente, Clarice organizó una pequeña recepción en la galería. Sabía que Aidan estaría ahí y había invitado especialmente a algunos críticos de arte influyentes que Índigo había soñado con conocer. «Es una oportunidad increíble», se entusiasmó. «Llevo años intentando conocer a James Whittaker». «¿Por qué no traes a tu hombre?», sugirió Clarice despreocupadamente. «Esas conexiones pueden ser útiles en cualquier campo. Él está ocupado esa noche». Clarice se quedó callada, como pensando. «Sabes, me he dado cuenta de una cosa. Nunca sales en público con él. Y todos los acontecimientos importantes de tu carrera tienen lugar sin él». «Es complicado», Índigo bajó los ojos. «La situación...» «Por supuesto», interrumpió Clarice con suavidad. «Es solo que a veces vale la pena pensar. Una persona no puede hacerlo de verdad, o simplemente no quiere. En cualquier caso», cambió el tono a uno más ligero, «va a ser una velada maravillosa. Whittaker estaba muy interesado en tu último artículo. Se pasó la tarde revisando los nuevos documentos de Mark. El patrón de las maquinaciones financieras de Aidan era cada vez más claro. Se tambaleaba al borde del abismo, moviendo dinero entre cuentas para tapar un agujero cada vez mayor en el presupuesto. Sonó el teléfono, un mensaje de Índigo. «¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar con alguien». Clarice sonrió. El plan estaba funcionando a la perfección. Índigo empezaba a dudar, y la duda era el primer paso hacia la perspicacia. Una fina lluvia otoñal lloviznaba fuera de las ventanas de la galería. Índigo estaba sentada en una silla del estudio de Clarice, mirando distraídamente su reflejo en el cristal de la ventana. Había estado deprimida los últimos días, y hoy por fin se había decidido a hablar. «Sabes, las cosas han estado raras últimamente», hizo girar la taza de café frío entre sus manos. «Ade. Ha estado un poco nervioso, siempre mirando el móvil, hablando en voz baja. Hace poco oí un fragmento de conversación, algo sobre facturas y movimientos de fondos». Clarice tomó un sorbo de vino y la observó atentamente. «Quizá haya realmente un problema en el trabajo. Probablemente, pero es más que eso», hizo una pausa. «Solía sacar tiempo para las reuniones, pero ahora hay una reunión o un cliente importante, y cuando nos vemos es como si estuviera en otra parte. ¿Le has preguntado?» «Lo he intentado. Él lo descarta, dice que está bien, que es solo un momento difícil, y luego desvía la conversación. Y también...» tartamudeó. «¿Qué?» Clarice le dio un suave codazo. «¿Recuerdas aquella cita en casa de Whittaker? Le convencí para que fuera después de todo. Canceló en el último momento. Dijo que era urgente. Al día siguiente me enteré de que iba a cenar en Le Bistro con unas personas». «¿Le Bistro?» Clarice enarcó una ceja. «Está enfrente de la Galería Whittaker». «Sí, así que estaba cerca. Podría haberse pasado media hora por allí». «¿Y su mujer?», preguntó Clarice con cautela. «¿Podría haber estado con ella?» «No», dijo Índigo negando con la cabeza. «Estaba en una exposición esa tarde. Él mismo lo dijo». Clarissa reprimió una risita amarga. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó Índigo. «Cuando saqué el tema de aquella cena se puso nervioso. Dijo que eran posibles inversores, una reunión muy importante, pero nunca lo había visto tan... asustado». «¿Asustado?» «Sí, exactamente. Como si temiera que empezara a hacer más preguntas». Clarice se levantó, se acercó a la ventana. «A veces la gente se pone nerviosa cuando tiene algo que ocultar. ¿Crees que...?» Índigo se quedó en silencio, incapaz de terminar la frase. «Creo que te mereces sinceridad». Clarice se volvió hacia ella. «Sobre todo en una situación tan... delicada situación». Índigo sonrió con desgana. «¿Te refieres al hecho de que está casado? Sí, sé lo que parece. Pero es realmente infeliz en su matrimonio». «No estoy juzgando», la interrumpió suavemente Clarice. «Solo, ten cuidado». «¿Con qué?» «Con tus esperanzas. Los hombres en estas situaciones suelen prometer el divorcio, pero cuando llega el momento, encuentran 1000 razones para posponer la decisión». Índigo bajó la cabeza. «Él dice que no es el momento adecuado. Por el trabajo, por algunos problemas económicos». «Por supuesto», dijo Clarice en voz baja.
Siempre hay razones. La cuestión es si realmente son tan serias, o si solo son excusas convenientes. En ese momento sonó el teléfono de Índigo. Leyó el mensaje y se puso pálida. ¿Ocurre algo?, preguntó Clarisa. Ha cancelado nuestra reunión, otra vez. Una llamada urgente desde Suiza. A las 10 de la noche, Clarisa fingió sorpresa. Una hora extraña para las negociaciones. Índigo permaneció en silencio, con la mirada perdida en el teléfono. El anillo que llevaba en el dedo brillaba tenuemente a la luz de la lámpara del escritorio. «Lo siento», dijo por fin. «Me tengo que ir». Cuando la puerta se cerró detrás de Índigo, Clarisse sacó el teléfono. En la pantalla había un mensaje de Mark. «Encontré información sobre las cuentas suizas. Tenemos que vernos urgentemente». Sonrió. Parecía que había llegado el momento de dar el siguiente paso. La nieve caía en copos, convirtiendo la ciudad en una postal navideña. Clarisse permaneció en la galería más tiempo de lo habitual. Los últimos visitantes se habían marchado hacía una hora, pero seguía revisando sus papeles, echando un vistazo a su teléfono. Por fin llegó el esperado mensaje de Índigo. «Llegaré pronto. Ha vuelto a cancelar». Clarisse caminó lentamente por los pasillos vacíos de la galería, encendiendo la iluminación puntual de los cuadros. Había elegido esa tarde a propósito. Aidan tenía que volar a Boston durante 2 días, aparentemente para asistir a una conferencia. De hecho, Mark ya le había confirmado que no se trataba de ninguna conferencia, sino de unas extrañas transacciones bancarias en las que estaban implicados los socios de Boston. La puerta principal sonó suavemente. Índigo entró sacudiéndose la nieve de su abrigo oscuro. Había adelgazado visiblemente en las últimas semanas, con sombras bajo los ojos. El anillo que llevaba en el dedo brillaba en la penumbra de la galería. «Pase», le indicó Clarisse, en dirección a su despacho. Estaba abriendo una botella de vino tinto. Ya sabes, las tardes de nieve como esta dan para largas conversaciones. Los troncos crepitaban en la chimenea, el único detalle extravagante en el austero interior del estudio. Clarisse la había inundado hoy para crear un ambiente de conversación confidencial. El fuego proyectaba sombras fantasiosas en las paredes, donde colgaban fotografías en blanco y negro de antiguas galerías y casas de subastas. «Hoy he estado ordenando los archivos». Clarisse le entregó un vaso a Índigo. «Encontré algunos documentos interesantes de la época de mi abuela. Llevaba un diario de todas las transacciones y acontecimientos importantes del mundo del arte». Índigo se sentó en el profundo sillón de cuero, girando el anillo en su dedo, un hábito que había adquirido recientemente. Clarisse fingió darse cuenta del gesto solo ahora. «¿Sabes? Ese anillo me recuerda una historia de los apuntes de mi abuela». Se acercó a una secretaria antigua y sacó un destartalado cuaderno encuadernado en piel. Era de los años 30, justo antes de la guerra. Clarisse pasó las páginas con calma, dando tiempo a Índigo para asimilar el momento. El papel amarillo, la tinta descolorida, la pulcra caligrafía de Tayulá, todo ello le daba un aire del pasado. «Aquí», se detuvo en una de las páginas. La historia de un anillo con un raro zafiro de un color inusual. Pertenecía a una familia judía que huía de Europa. Era lo único que habían conseguido salvar. Todo lo demás tuvo que quedar atrás. Índigo se inclinó hacia adelante, mirando la página con interés. Un leño crepitó en la chimenea y saltaron chispas. «El anillo fue heredado», continuó Clarisse, observando su reacción. «Pero luego hubo una historia desagradable. El marido de la hija menor resultó ser un jugador. Jugaba, se endeudó y un día simplemente cogió el anillo del joyero familiar. Le dijo a su mujer que lo había mandado reparar porque uno de los insertos estaba suelto». Índigo se enderezó bruscamente. Sus dedos aferraron convulsivamente el vaso. «¿Y después?», preguntó en voz baja. «Luego resultó que le había regalado el anillo a su amante», dijo Clarisse con voz firme, como si no se hubiera dado cuenta de la palidez de Índigo. La pobre chica pensaba que había recibido una joya única de un hombre enamorado, pero en realidad se había convertido en cómplice involuntaria del robo de una reliquia familiar. Fuera de la ventana, la nevada se intensificaba. Grandes copos golpeaban el cristal, creando un extraño dibujo. Índigo permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el fuego. «¿Cómo habrá terminado?», su voz sonaba apagada. Cuando se supo la verdad, hubo un escándalo. Clarisse cerró el diario con cuidado. La esposa solicitó el divorcio. Resultó que el marido no solo había robado el anillo,
sino que también se había visto envuelto en turbios asuntos financieros. Acabó perdiéndolo todo: su familia, su reputación, su fortuna. Índigo levantó lentamente la mano, examinando el anillo que llevaba en el dedo. A la luz del fuego, el zafiro era de un intenso color azul verdoso, igual que el de la historia del diario. ¿Y la señora?, preguntó, casi en un susurro. Devolvió el anillo a su familia. Clarice se encogió de hombros. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al fin y al cabo, ella también había sido víctima de un engaño. En el estudio reinaba un pesado silencio, solo roto por el crepitar de los leños de la chimenea. Índigo estaba sentada, abrazada a sí misma, como si intentara protegerse de una amenaza invisible. Su rostro mostraba el angustioso trabajo del pensamiento. El teléfono del escritorio vibró, un mensaje de Aidan. Recibido. Las reuniones empiezan mañana por la mañana. Clarice sabía por Mark que no había conferencia. Su marido volaba para reunirse con los implicados en su fraude financiero. Me pregunto, pensó, ¿cómo habrá explicado este viaje a Índigo? Se hace tarde. Clarice se levantó. ¿Te pido un taxi? Índigo asintió, aún sumida en sus pensamientos. A la salida se dio la vuelta. Clarissa, ¿estás segura de que esta historia es cierta? Hay muchas historias increíbles en el mundo del arte, respondió Clarissa con evasivas. A veces las más increíbles resultan ser ciertas. Clarice estaba ordenando las obras para la nueva exposición cuando oyó unos pasos apresurados. Índigo entró volando en la galería, aferrando su teléfono entre las manos. Tenía la cara blanca como la tiza. Una extraña tensión flotaba en el aire. Clarice lo supo de inmediato. Algo había ocurrido, algo irreparable. Estaba haciendo un artículo sobre arte contemporáneo. La voz de Índigo temblaba. Buscaba información sobre tu galería, y encontré... Giró la pantalla del teléfono hacia Clarice. La pantalla se abrió con un artículo de hace 2 años de la revista Art News. Clarice Montrose y Aidan Kendall, en la inauguración de una subasta benéfica. La foto los mostraba abrazados. Clarice con un largo vestido azul y Aidan con un smoking. Sus rostros sonrientes brillaban de felicidad. Es gracioso. Índigo dejó escapar una risa corta, casi histérica. Te he hablado tantas veces de él, sobre nuestro amor, de lo especial que era, del anillo que me regaló. Hizo una pausa, tragó saliva. Sobre el anillo de tu abuela. Clarice guardó silencio. No tenía sentido negar lo evidente. Todo este tiempo, Índigo sacudió la cabeza. Todas nuestras conversaciones, nuestros consejos, nuestra amistad. ¿Era una actuación? ¿Estabas jugando conmigo? No exactamente. Clarice se acercó a la ventana. Una ligera lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me ha gustado mucho hablar contigo. Eres inteligente, tienes talento. Te mereces algo mejor que ser la amante de un hombre casado, que resulta ser tu marido. Índigo se hundió en la silla como si sus piernas se negaran a sostenerla. Dios. La historia del anillo, de cómo el marido se lo robó a la familia y se lo dio a su amante. Es una historia real, dijo Clarice en voz baja. Solo que está ocurriendo ahora mismo. Se hizo un gran silencio en la galería. Índigo hizo girar el anillo en su dedo. Un hermoso anillo antiguo con un zafiro de color inusual. Ahora mismo está en Boston, dijo por fin. En una conferencia. ¿Una conferencia? Clarice negó con la cabeza. Sea ciencia cierta que no hay ninguna conferencia, pero hay reuniones con gente que le ayuda a llevar a cabo sus estafas financieras. Tengo un amigo en Hacienda, lo ha comprobado. Índigo se puso aún más pálido. Me dijo que son negociaciones importantes con socios suizos, que por alguna razón están teniendo lugar en Boston. Clarice sonrió amargamente, se acercó a la mesa y sacó una carpeta. Échale un vistazo. Documentos sobre su fraude financiero. Está utilizando el dinero de los clientes para sus propias estafas. Cuando todo salga a la luz, y pronto lo hará, habrá un escándalo enorme. Índigo pasó los ojos por las líneas de los documentos. Le temblaban las manos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. La pregunta es ¿qué vas a hacer tú?, respondió Clarice. Puedes advertirle, o puedes ayudarme a sacarlo a la luz. Tú eliges. Índigo retiró lentamente el anillo y lo colocó sobre la mesa. El sonido pareció anormalmente alto en la galería vacía. ¿Sabes cuál es la peor parte? Miró a Clarice. No es que fingieras ser mi amiga, es que realmente lo eras. Incluso cuando te dije lo mucho que me quería tu marido, ni una sola vez me lo hiciste sentir. Está levantada. ¿Qué hay que hacer?
Clarice recogió el anillo de la mesa. Hagámoslo bien. Todavía flotaba en el aire de la galería una pesada tensión, pero ahora se le añadía algo nuevo. La determinación de dos mujeres engañadas por un solo hombre. Clarice dejó sobre la mesa el contenido de su carpeta. Extractos bancarios, copias de contratos, organigramas. Aquí, señaló una serie de cifras. El dinero de los clientes se invierte supuestamente en activos seguros, pero en realidad deslizó el dedo sobre otro documento. Se invierte en paraísos fiscales a través de empresas fantasma. Es una estafa piramidal clásica. Las pérdidas se cubren con el dinero de los nuevos clientes. Índigo, aún pálido pero sereno, examinó los documentos. Y esa reunión en Boston definitivamente no era una conferencia. Clarice abrió su portátil. Mark había enviado una lista de asistentes. Entre ellos está Gerald Hoffman, buscado desde hace 2 años por fraudes similares en 3 estados. ¿Tienes algún plan? Clarice sacó 2 tarjetas de embarque. El vuelo sale dentro de 3 horas. Reservé una habitación en el mismo hotel en el que se aloja Aidan. La reunión es mañana al mediodía. De camino al aeropuerto, Índigo permaneció en silencio, mirando por la ventanilla del taxi. Su mano derecha, inusualmente vacía y sin anillo, daba golpecitos nerviosos en la rodilla. «¿Sabes?», dijo finalmente, «realmente creí todo lo que me dijo, lo del matrimonio infeliz, lo de esperar el momento adecuado». «Yo también lo creía», dijo Clarice en voz baja. «Pero ahora no se trata solo de una traición personal. Había estafado a docenas de personas, les había robado su dinero. Una ligera llovizna caía en Boston. El Hotel Regency Plaza se alzaba como un armatoste de cristal, reflejando la penumbra del cielo. Clarice e Índigo se registraron rápidamente. El recepcionista ni siquiera pestañeó al registrarlas en la habitación situada un piso por encima de la de Aidan. Al anochecer, un hombre de la oficina de Mark llamó a la puerta, un hombre sencillo con un maletín lleno de material. La sala de conferencias de Maplewood, en la primera planta, está reservada para mañana a partir de las 11, dijo, montando el equipo. Tenemos micrófonos ocultos. En cuanto empecemos a hablar de planes financieros, todo quedará grabado. Clarice asintió. ¿Están listos los materiales para ser enviados? Sí, 15 publicaciones financieras importantes, Hacienda, la SEC. A tu señal, todo saldrá al mismo tiempo. La noche se hizo interminable. Índigo estaba tumbada en la cama, mirando al techo. ¿Crees que ya se ha dado cuenta? No lo creo. Clarice consultó su correo electrónico en el portátil. Aidan siempre era demasiado confiado. Era su mayor debilidad. A las 11 de la mañana, se colocaron en el vestíbulo del segundo piso, lo bastante lejos de la sala de conferencias, pero de modo que pudieran ver a la gente que entraba. Aidan fue el primero en aparecer, con un traje inmaculado y un maletín de cuero que no había cambiado. Le siguieron los demás, 7 hombres de mirada fija y sonrisa forzada. A la 1, Clarice recibió un mensaje del hombre de Mark. Todo registrado. Discusión completa de los planes, cantidades, nombres. ¿Doy luz verde? Le mostró el mensaje a Índigo. La mujer apretó los labios y asintió. Adelante, tecleó Clarice. La primera publicación apareció a las 3 de la tarde, una edición especial del Financial Times con el llamativo titular, Estafa masiva en Wall Street. Siguieron otras. El teléfono de Clarice empezó a sonar sin parar. Clientes de Aidan, periodistas, conocidos. A las 4 en punto se abrieron las puertas de la sala de conferencias. Los participantes en la reunión salieron apresuradamente, respondiendo a las llamadas. Aidan tenía la cara gris. «Mira», susurró Índigo. «Qué rápido se están dispersando como ratas de un barco que se hunde». Clarice permaneció en silencio. Vio cómo el hombre con el que había vivido 15 años se convertía en una bestia cazada en cuestión de minutos. Aidan intentó llamar a alguien, pero por la expresión de su cara, todos los contactos ya habían cortado la conexión. A última hora de la tarde, el escándalo había alcanzado proporciones de terremoto financiero. La empresa de Aidan anunció una investigación interna. Los clientes exigían auditorías de cuentas en masa. Los nombres de los famosos que le habían confiado su dinero ya figuraban en el expediente. ¿Y ahora qué?, preguntó Índigo cuando subieron a la sala. Ahora empieza la verdadera caída, respondió Clarice, mirando por la ventana el horizonte nocturno de Boston. Y esto es solo el principio. El vestíbulo del Hotel Regency Plaza estaba lleno de gente. Los periodistas estaban de guardia en la entrada, con la esperanza de interceptar a los participantes en la escandalosa reunión.
Clarice e Índigo observaban la escena desde la ventana de su habitación del 12º piso. El teléfono de Índigo vibró. El nombre de Aidan apareció en la pantalla. Le mostró la pantalla a Clarice. «Cógelo», dijo. «Tiene que saber que el juego ha terminado». Índigo puso el altavoz. «¿Sí? ¿Dónde estás?» La voz de Aidan sonaba ronca, con pánico. «Tenemos que vernos. Ahora mismo. Todos estos artículos son una locura. Es un malentendido, puedo explicarlo». «Puedes». Índigo hablaba con calma, aunque le temblaban las manos. «¿Y qué vas a explicar exactamente? ¿Cómo robaste el anillo familiar a tu propia esposa para dárselo a tu amante? ¿O cómo montaste una estafa piramidal con el dinero de la gente que confiaba en ti?» Se hizo un gran silencio en el teléfono. «¿Dónde?» Hizo una pausa. «Espera, ¿has dicho de tu propia mujer?» «Sí, Aidan. Sé quién es Clarice Montrose. Lo sé todo». Silencio de nuevo, luego una risa ahogada. «Ustedes dos se conocieron. Por supuesto que nos conocimos. Ella preparó todo esto, ¿verdad? Los artículos, la investigación». «No», lo interrumpió Índigo. «Tú lo preparaste todo, con cada mentira que dijiste, cada traición». Y Clarice se limitó a reunir las pruebas. Hubo movimiento en el vestíbulo del hotel. Clarice se acercó a la ventana. Unos hombres trajeados con distintivos en las solapas aparecieron debajo, agentes federales. «Índigo, escúchame». La voz de Aidan se volvió suplicante. «No es tan sencillo. Iba a arreglar las cosas, divorciarme de Clarice, devolver el dinero a los clientes». «¿Y cuándo iba a ocurrir eso?» Se apretó el teléfono contra los nudillos. «¿Después de terminar sus reuniones con la siguiente gente importante? ¿O cuando encontrara una nueva amante a la que regalar las joyas de otra persona?» «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «No importa», lo cortó Índigo. «Adiós, Aidan. Y sí, no hace falta que busques el anillo. Ya ha sido devuelto a su legítima propietaria». Pulsó desconectar y se volvió hacia Clarice. «Hay federales en el vestíbulo. Lo sé. Mark me ha dicho que tienen una orden de arresto contra Hoffman, y con él, todos los de la reunión». Bajaron al vestíbulo justo a tiempo para ver cómo los agentes del FBI escoltaban a Aidan por la puerta lateral. Los vio y su mirada pasó de su mujer a su amante y viceversa. Por un momento, su rostro reflejó la comprensión de la magnitud del desastre. A última hora de la tarde, todos los sitios de noticias estaban repletos de titulares. La mayor estafa financiera del año. Famoso consultor detenido como sospechoso de fraude. Millones de dólares de dinero de clientes retirados en paraísos fiscales. En el bar del hotel, Índigo hojeó las noticias en su teléfono. Su empresa ya ha emitido un comunicado. Suspendida, iniciada una investigación interna. Todas las cuentas han sido congeladas. Clarice asintió mirando su vaso. Es el fin de su carrera. Aunque evite la cárcel, nunca volverá a trabajar en finanzas. ¿Sabes qué es lo raro? Índigo levantó la vista. No siento nada, ni ira, ni resentimiento. Solo alivio. Entiendo. Clarice sonrió débilmente. Cuando terminan las mentiras, al principio es más fácil respirar. El dolor vendría después. A la mañana siguiente regresaron a la ciudad. Los periodistas se agolpaban frente al edificio de la empresa de Aidan, filmando a los empleados vestidos con trajes de negocios que sacaban cajas de documentos. Agentes federales estaban de guardia en la entrada. «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó Clarice cuando se detuvieron frente a la galería. «Voy a escribir una historia», sonrió irónicamente Índigo, «sobre cómo una ambiciosa periodista ayudó a desenmascarar a un estafador financiero. Solo cambiaré los nombres, ya sabes, para proteger a los inocentes». Ambos se dieron cuenta de que era la última vez que se verían. Algunas historias no están hechas para continuar una amistad. «Buena suerte», dijo Clarice. «A ti también», hizo una pausa Índigo. «Tenías razón. Me merecía algo mejor». Se alejó sin mirar atrás. Clarissa la siguió con la mirada, acariciando distraídamente el anillo que llevaba en el dedo. Le quedaba una última explicación, con el hombre al que una vez había amado. En las 2 semanas transcurridas desde el arresto de Aidan, por fin había llegado el otoño. Los árboles de las calles se habían teñido de dorado y escarlata, y por las mañanas había aparecido escarcha en la hierba. Clarice pasaba cada vez más tiempo en la galería, inmersa en su trabajo. Una llamada de Índigo la sorprendió preparando una nueva exposición. «Podemos vernos. Tenemos que hablar». Eligieron un pequeño café cercano a la galería,
lo bastante apartado como para hablar sin que nadie les oyera. Índigo parecía diferente, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Tenía el mismo brillo en los ojos. He estado pensando mucho en el anillo, comenzó cuando llegó el café. Sobre su historia, sobre lo que significaba para su familia. Clarissa esperó en silencio a que continuara. Verás, hizo una pausa Índigo. A pesar de todo lo que ha pasado, este anillo también forma parte de mi historia. Y pensé, sacó un pequeño cuaderno de su bolso. ¿Me lo prestas un par de días? Encontré un gran joyero. Quiero pedir una pieza similar, pero con una piedra diferente. Otro tono de zafiro, más oscuro. Clarisse miró atentamente a su compañera. ¿Por qué? Como recordatorio, sonrió débilmente Índigo. Sobre el hecho de que toda mentira se revela algún día. Y que la verdad, por amarga que sea, nos hace más fuertes. Clarissa retiró el anillo en silencio y se lo tendió a Índigo. 3 días. Gracias. Índigo envolvió cuidadosamente el anillo en una bolsita de terciopelo. Sabes, he recibido una oferta de la Art Review, una columna periódica sobre arte. Me alegro por ti. Además, vaciló. Aidan envió una carta. Quiere que lo conozca. Escribe a todo el mundo, asintió Clarisse. Está intentando salvar lo que queda de su reputación. ¿Vas a ir a verle? Tengo que ir. Tenemos que poner fin a esto. 3 días después, Índigo le devolvió el anillo y le mostró un boceto de su futura joya. Un diseño similar, pero con un zafiro azul intenso y un engaste de platino con un patrón diferente. Una semana más tarde, Clarisse entraba en la sala de visitas de la cárcel del condado. Aidan, con su bata de presidiario, parecía 10 años mayor. ¿Lo planeaste todo? No sonó como una pregunta. Desde el principio. No, sacudió la cabeza. Dejé que arruinaras tu propia vida. No solo robaste el anillo, robaste la memoria de mi familia, las esperanzas de tus clientes, la fe en ti de las 2 mujeres que te querían. Puedo explicarlo todo. No hace falta, levantó la mano deteniéndole. No he venido a por explicaciones. He venido a decirte que voy a pedir el divorcio. Él se puso pálido. Clarisse. Adiós, Aidan. Ella salió sin mirar atrás. En su dedo brillaba un viejo anillo, testigo de tantas historias, alegrías y traiciones. Ahora contaba una nueva historia, cómo la verdad, por amarga que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. En el buzón, la esperaba un sobre de Índigo, un nuevo número de Art Review, con su primera columna como autora. El artículo se titulaba El arte de la verdad, y trataba sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo entero intenta convencerte de una mentira. Exactamente un año después de aquellos acontecimientos, la primera nevada cayó inesperadamente pronto. La Montrose Gallery se preparaba para la inauguración de la exposición más ambiciosa de su historia, una retrospectiva de arte contemporáneo que la prensa ya había bautizado como el acontecimiento del año. Clarisse estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo los copos de nieve se arremolinaban lentamente a la luz de la linterna. El anillo antiguo brillaba en su dedo y parecía más cálido ahora, como si lo calentaran nuevos recuerdos que sustituían a la amargura de la traición. El juicio de Aidan había terminado hacía 3 meses, 8 años de cárcel y una multa que nunca pagaría en su totalidad. El divorcio había sido rápido y sin dramas. Aidan no tenía ni la capacidad ni el derecho de reclamar nada. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Verity, todavía meticulosa, pero ahora segura de sí misma, se asomó al despacho. Señora Montrose, ha llegado la periodista de Art Review. Dice que tiene una entrevista programada. Clarisse sonrió. Que pase. Índigo había cambiado durante el año. Era como si hubiera crecido, una tranquila confianza en sus movimientos. En su dedo anular brillaba un anillo de platino con un zafiro azul oscuro, parecido y a la vez diferente. Índigo miró los bocetos de la exposición que colgaban de las paredes de su despacho. La verdad en el arte es un título interesante. Fue idea de Verity, le indicó Clarisse con un gesto para que se sentara. Ahora es mi ayudante. Se quedaron en silencio un momento, mirando por la ventana la nieve que caía. Ya no había incomodidad ni tensión entre ellas. El tiempo había curado aquellas heridas. El otro día vi a su hermana, dijo por fin Índigo. Dijo que Aidan había cambiado en la cárcel. Está leyendo mucho, escribiendo una especie de memorias. ¿Sobre qué?
sobre lo fácil que es perderse en la búsqueda de ilusiones. Índigo se encogió de hombros. Parecía que por fin empezaba a decir la verdad, al menos a sí mismo. Clarice fue a la caja fuerte, sacó una botella de vino y 2 copas. Sabes, a veces me pregunto si la venganza mereció la pena. Quizá habría sido más fácil marcharse y empezar una nueva vida. No era venganza, Índigo negó con la cabeza. Era justicia. No solo nos estaba estafando a nosotros. Docenas de personas habían perdido los ahorros de toda su vida por culpa de sus maquinaciones. Tal vez, sirvió Clarice el vino. ¿Y cómo te va la vida? Leo tu columna todas las semanas. Bien, sonrió Índigo. Estoy escribiendo un libro sobre arte para aspirantes a coleccionistas y estoy saliendo con alguien. Es un artista con mucho talento. ¿Y honesto? Índigo se rió. A veces demasiado. Fuera de la ventana, la nieve caía con más fuerza, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar, en una celda, Aidan escribía sus memorias de ilusiones perdidas. Y aquí, en el cálido despacho de una galería, 2 mujeres que habían sido víctimas de sus mentiras hablaban del futuro. Me alegro de que hayas aceptado escribir un artículo sobre la exposición, dijo Clarice. Será un artículo muy especial, asintió Índigo. Sobre cómo el arte nos ayuda a ver la verdad, en todas sus formas. Levantaron sus copas. Los reflejos del viejo anillo en el dedo de Clarice y el nuevo en la mano de Índigo se fundieron por un momento en un juego de luces, como si cerraran el círculo de la historia. ¿Por la verdad?, sugirió Índigo. Por la verdad, asintió Clarice. Y por encontrar siempre el camino hacia la luz. Las primeras nieves seguían cayendo, cubriendo el pasado con un manto blanco de olvido. Delante estaba el futuro, desconocido, pero lleno de nuevas posibilidades. Y las 2 mujeres, sentadas junto a la ventana con vasos de vino, ahora lo sabían con certeza. Toda mentira queda al descubierto, y la verdad, por amarga que sea, nos hace más fuertes.